Bueno, estamos en esta clase que espero que sea... Hemos tenido muchísimos, ustedes no se imaginan la cantidad de problemas técnicos que hemos tenido. De hecho, en este momento estoy bastante complicado porque este es el tercer intento a poder subir esta clase y espero que ahora sí la red resista. Sin más preámbulos, vamos a hacer un repaso de la clase anterior y vamos a intentar llegar hasta el capítulo 14 del libro Apocalipsis, ¿ok? En la clase anterior hicimos un repaso del capítulo 10 y hablamos acerca de que lo visual en el libro Apocalipsis, que es un libro tremendamente estético, es el medio para resaltar los mensajes y los juicios, y es importante que tengamos eso presente para poder hacer una buena interpretación y no irnos a interpretar el detalle, y ese es un riesgo. Nos encontramos de que, al igual que en el sexto y séptimo sello, y entre la sexta y la séptima trompeta, siempre ahí en medio hay un interludio. Hay un interludio entre el sexto y la séptima. Es una especie de anticlímax que, que quiere darle énfasis a lo que viene después, o esa es la idea, al menos que uno va advirtiendo cuando uno va leyendo. Es como lo que se prepara para. Lo mismo ocurre entre la sexta y la séptima copa, aunque en ese caso es bastante más breve que el interludio entre la sexta y la séptima trompeta o entre el sexto y el séptimo sello. Aquí se nos aparece en el capítulo 10 un nuevo septenario, un septenario de truenos, pero un septenario secreto, un septenario del que no se habla. Puede ser simplemente para darle dramatismo a la acción, el que haya algo que no se conozca, o también puede ser de que simplemente una manifestación de la soberanía de Dios. Dios es soberano para revelar y ocultar lo que quiera. Y quienes quieren interpretar el libro tienen que cuidarse de ser dogmáticos porque hay una gran porción de juicios y mensajes que se nos ha sido velada. Nadie sabe lo que dice. Juan se muere con la información. Si queremos interpretarlo no como un elemento dramático, sino como un elemento revelado que se ha impedido ser escrito. ¿Ok? Juan en el capítulo 10 entra como protagonista de la acción, ya no solamente como testigo, se le pide tomar el libro y comérselo, se le pide profetizar y se le pide medir el templo. Ya de las anteriores hemos hablado en capítulos anteriores, repasen los videos, será muy útil que puedan hacerlo. Nos encontramos con lo que dice el capítulo 11 de medir el templo. El acto de medir el templo es un acto que tiene sus antecedentes en el Antiguo Testamento. Ezequiel 43, Zacarías 2, Amós 7 en adelante, nos habla acerca de dónde pudo haber surgido la figura de medir el templo. Medir el templo medir algo tiene siempre una connotación que es de preparación para edificar, para restaurar, para preservar e incluso para destruir. ¿Ok? Pero al parecer, por el contexto que está dado, el sentido en este caso sería para destruir, para no destruir, no, para preservar o para cuidar, ¿ok? Para preservar. Ahora, lo interesante es que en el tiempo en que se escribe esto, no hay templo. 25 o 26 años atrás, dependiendo de la fecha que elijamos para el momento en que se escribe el libro de Apocalipsis, 25 años atrás el templo había sido totalmente arrasado. Por lo tanto, no hay templo para medir. ¿A qué se refiere el templo? Aquí tiene que ver con esta protección que va a ocurrir con el templo. ¿Qué es el templo? Entonces, el, el Nuevo Testamento nos da buenas instancias para poder deducir qué es el templo y vamos a darnos cuenta que tiene que ver con el pueblo de Dios, con la iglesia de Jesucristo. Primera de Pedro 2, 5, se los escribí la semana que tuvimos la clase. Efesios 2:20, Primera de Corintios 3:16, Segunda de Corintios 6:16 nos dan a entender de que este templo tiene un significado simbólico y que tiene que ver con el pueblo del Señor. Eh, ok, algunos de la escuela futurista hablan acerca de un tercer templo que será reconstruido. Eh, el texto no nos deja ver nada de aquello. Algo tan importante para la nación como lo era el templo
no habría quedado sin un tratamiento apropiado de haberse tratado de una profecía de reconstrucción del tercer templo. Por otra parte, si entendiéramos de que reconstruir un tercer templo tiene que ver con el plan de Dios, y restablecer el sistema de sacrificios tendría que ver con un plan de Dios, el libro de Hebreos no tendría sentido alguno, puesto que nos habla acerca de que ya no se necesitan más sacrificios. ¿Ok? No hay elementos para pensar de que un tercer templo tenga que reconstruirse, por lo menos no desde el punto de vista bíblico. Si alguien quiere reconstruir hoy un tercer templo y se consigue los permisos y los lugares para poder hacerlo, bien puede hacerlo. Y eso no necesariamente debe significar que se trata del cumplimiento de una profecía que no existe. Esto está basado mucho en la visión dispensacionalista, en donde se atribuye que la semana 70 es una semana que se estaría cumpliendo en el capítulo 11 y siguientes. Lo que es curioso es que frente a la pregunta de por qué debiéramos pensar de que la semana 70 ha sido reservada para esto, las respuestas no son muy contundentes. Entonces tenemos que tener cuidado con ese tipo de interpretaciones. Pueden ser muy sugestivas, pueden ser muy atrayentes, porque alimentan la imaginación y de alguna manera alimentan la idea de que la historia va a cobrar sentido de acuerdo a estas interpretaciones. No es exactamente lo que dice el texto, así que cuidémonos. Nos aparece la frase acerca de los 1200 y tantos días o 42 meses, o la frase tiempo, tiempos y medio tiempo, que vendría a significar 3 años y medio. Eh, a nosotros nos resulta un número extraño, 3 años y medio, no extraño porque nunca lo hayamos vivido, sino simplemente porque se hace una referencia así. Hemos dicho ya en otras ocasiones de que un número que no era redondo, que no tenía una significación eh, simbólica propiamente tal, y sino que era un número partido, como el caso de 3 años y medio, o la mitad de 10, que sería 5, cosas así, tienen el sentido de hablar de crisis o de tiempos de aflicción. Y claramente 3 años y medio tiene ese sentido. ¿Por qué? Dentro de la historia del pueblo de Israel está el tema de 3 años y medio en su historia. Por ejemplo, Antíoco Epífanes, uno de los invasores de la Palestina en el, en el, en el siglo segundo antes de Cristo, execra el templo y establece el sacrificio y el culto a Zeus y el sacrificio de cerdos en honor a él. Nada más abominable para los judíos que sacrificar cerdos en honor a una deidad que no es Jehová y en el templo del Señor. Horrible. Eso dura aproximadamente 3 años y medio, entre el 1900, estoy tan frustrado con el tema de problema para subir los videos que me confundo. Entre el 168 y el 165 antes de Cristo, ¿ok? También hay una referencia a 3 años y medio que fue en el sitio de Jerusalén, que duró desde la primavera del 66 ya de nuestra era hasta el 70 de nuestra era, que fue ya cuando exterminan, o sea, derriban y destruyen toda la ciudad de Jerusalén. 3 años y medio. Por lo tanto, la cifra 3 años y medio tiene la idea de expresar un tiempo de sufrimiento, de martirio, de terror, es un tiempo complicado. Ellos saben de qué se tratan los 3 años y medio. Pero 3 años y medio también nos habla acerca de un periodo que va a terminar. Es un periodo definido, no es una gran cantidad de tiempo, es un periodo definido sobre el cual deben resistir. Luego nos vamos al capítulo donde nos habla acerca de los dos testigos. Dos formas de pensar, voy corriendo porque no quiero que se caiga el sistema. Dos formas de pensar respecto de los dos testigos. Una, entender de que son testigos literales, que vendrán dos personas reales y que serán estos dos testigos. Otra forma es pensarlo de una manera simbólica, en donde pudiéramos advertir también dos variantes, una alegórica y una parabólica. Ok, explico un poco. Algunos piensan de que uno de esos dos testigos sería Elías, como representante físico, basado en que Malaquías 1, o sea, 3:1 y Malaquías 4:5. Sin embargo, Jesús dice, si ustedes esperaban Elías, quiero decirles que Juan el Bautista era Elías.
De lo nacido de mujer, nadie como Juan el Bautista. Y, y si esperaban a Elías, pues este era el Elías que ustedes esperaban. Ok, fin de la discusión. Ese era el Elías que esperaban. No tenemos por qué pensar de que vendría otra vez. Pero sí hay opciones. Hay gente que ha dicho es Enoc y Elías. ¿Por qué? Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ni Enoc ni Elías, de acuerdo al relato bíblico, murieron. Por lo, por lo tanto, ellos tienen que morir. Gustar el trance de la muerte y serían ellos. ¿Ok? Otros dicen que es Elías y Moisés por las señales que se mencionan en el libro. Y eso no se acerca, no está lejos de la realidad. Sin embargo, están pensando también en manifestaciones literales. Dos personas literales, un Moisés y un Elías, haciendo exactamente lo que ahí se describe. Tenemos que tener cuidado con el literalismo. Lo menciono una vez más. Otros han visto una imagen alegórica y han dicho estos dos testigos son la iglesia y su mensaje, puesto que toman como referencia lo dicho en el libro de los Hechos de los Apóstoles, me seré testigos en Jerusalén y en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y de esa manera dicen, bueno, esta es la manifestación de esos testigos. Ok, y dicen, y número dos, y serían dos testigos, ¿por qué? Porque Deuteronomio 19:15 dice que cualquier acusación debe hacerse en presencia de dos testigos. Interesante alegoría, sin embargo, es eso, una alegoría. Eruditos del Apocalipsis, entre ellos Bachman y Stamm, señalan de que es posible interpretar esto de una manera simbólica o parabólica. Y en ese sentido sí podríamos pensar en Moisés y Elías, pero de una forma simbólica y parabólica. Moisés y Elías están claramente identificados en el texto por las señales. Se habla de uno que tiene poder de hacer plagas y se menciona, y ya vimos de que una llave interpretativa y también que se usa para el relato de Apocalipsis y las plagas tiene que ver con ese acto liberador de Dios en el Éxodo y que por lo tanto es Moisés y las plagas son una figura que está presente en el libro de Apocalipsis. Curioso porque no siempre se hace referencia a aquello, pero que ahí estaría entonces Moisés. Y Elías, puesto que ahí se habla de que tienen poder para detener la lluvia. Pero también se lo puede ver desde una forma de vista parabólica o simbólica. Hay que entender de que estos testigos se oponen fuertemente a la idolatría, al culto imperial, y es exactamente lo que hacen Moisés y Elías. Moisés enfrenta a todo el sistema de dioses de Egipto y Elías a los profetas de Baal y Acera ¿cómo se llama? Y Jezabel y todo el asunto en contra de la idolatría tiene mucho que ver con la forma en que se está expresando la función de ellos. En ese sentido, la profecía de ellos es una denuncia. Es una denuncia, y eso tenemos que entender de que usualmente en el texto bíblico una profecía no es el vaticinio de algo que va a ocurrir, sino que es una denuncia sobre la injusticia, sobre la maldad, sobre millones de cosas, entre esas ahora la idolatría. Ok, hay un contraste interesante que ocurre con lo que sucede con estos testigos, que al final del relato aparece de que la gente se arrepiente eh, y adora a Dios. Pues, el contraste es interesante porque ni la sexta trompeta con sus 200 millones de especies como de dragones, entre comillas, ni las anteriores plagas lograron que la gente se arrepintiera. Dice el texto que no se arrepintieron y lo señala de forma enfática. Sin embargo, y aquí hay una imagen claramente cristológica, la muerte, la resurrección y la ascensión de estos testigos hace que la gente se arrepienta. Aquí hay un elemento cristológico, claramente. Ahí está metido un mensaje cristológico. Jesucristo, a través de su muerte, resurrección y ascensión, ha traído a todos así para reconciliar al género humano con Dios. ¿Ok? Se menciona de que ese fue el segundo ay, que viene un tercer ay. Y ese tercer ay, curioso, no se identifica nunca en el resto del texto bíblico. Qué curioso que tengamos un septenario de truenos que no se explican y que tengamos un tercer ay
al cual no se hace ninguna referencia. Estas ambigüedades o estas cosas que quedan ahí en el aire me fascinan del libro de Apocalipsis, puesto que nos da un poquito una visión un poco más humilde para aquellos que a veces hemos pensado tener todo claro en la interpretación del libro. Nos da a entender de que hay cosas que no son reveladas y que simplemente no lo serán. Interesante, no tenemos para qué indagar ni buscar. Hay algunas alternativas, pero ni siquiera vale la pena mencionarlas tanto. La séptima trompeta es una especie de anticlímax. En vez de ser algo más grande y más terrible, es un acto de adoración a Dios. Muy lindo lo que aparece en esa séptima trompeta. Nos acercamos entonces al capítulo 12, donde aparece la mujer y el dragón. Interesantes son algunos elementos de acá. Entre ellos que la mujer tiene una descripción que se parece mucho a la descripción de las diosas babilónicas, las divinidades femeninas de Babilonia. Y estas 12 estrellas vendrían a significar 12 signos del zodíaco. Pero también, si nosotros vamos escarbando, al parecer esta mujer vendría a ser, alguien pudiera pensar que es María, puesto que da a luz a este ser maravilloso, el Mesías. Entonces, nuestro eje de pensamiento debiera cambiar y ya no ver a María, sino ver algo más grande que María, puesto que la descripción es muy majestática, pudiéramos decirlo así, y pudiéramos ver entonces de que se trataría del pueblo de Dios, el Israel ideal de Dios, que posteriormente vendría a ser la iglesia, o los hijos de la mujer vendrían a ser la iglesia, puesto que en algún momento se menciona que va a perseguir a los hijos, a los descendientes, es decir, a la iglesia. En ese sentido, los 12 signos del zodiaco ya no serían 12 signos del zodiaco, podrían interpretarse perfectamente como las 12 tribus de Israel, que siempre se menciona el número 12 para las tribus, a pesar de, en el Apocalipsis, a pesar de que no hay ya 12 tribus, sí, pero sí se menciona como número perfecto del pueblo de Dios o de gobierno. ¿Ok? Eso es muy interesante. Aparece una figura aquí que es el dragón. Y el dragón como enemigo de Dios es una figura corriente dentro de la mitología oriental. Tiene siempre un significado un tanto siniestro. Se habla que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Justo González, haciendo una interpretación de estos 7 cabezas y 10 cuernos, señala de que este dragón habría sido simbólicamente bellísimo y seductor, atractivo. ¿Por qué? 7 cabezas representa una gran autoridad y un gran conocimiento, y 10 cuernos un gran poder, es decir, una bestia que tiene un animal, en este caso un dragón, de extraordinario poder y sabiduría, aparentemente. Es muy interesante. Nos habla acerca de estrellas que son derribadas, posiblemente una imagen de Daniel 8:10. Nos habla de que querer devorar algo, posiblemente una imagen también que toma, no estoy hablando de tipos ni antitipos, estoy hablando de imágenes, imaginería, que se toma posiblemente de Jeremías 51:34. Nos habla acerca de que este ser que ha nacido gobernará con vara de hierro, una referencia a Salmo 2:9. Y es interesante porque se menciona que directamente este hijo de la mujer es arrebatado al cielo. Si bien entendemos de que se trata de Jesús, vemos de que Juan no se centra en el ministerio de Jesús, sino simplemente en, en el Cristo exaltado, que es la forma en que está desarrollando cristológicamente el libro de Apocalipsis. No en el Cristo terrenal, sino en el Cristo exaltado, el Cristo eh, glorificado. Seguimos en el repaso. Se nos habla acerca de la huida al desierto. El huir al desierto tiene muchos significados también simbólicos. Elías huía al desierto y es preservado en el desierto. José y María tienen que huir al desierto precisamente frente a la persecución de Herodes. Y en el tiempo de Antíoco Epífanes, la población también huía al desierto para evitar toda la barbarie que allí ocurre. El desierto, de alguna manera, tiene el sentido de preservar, de proteger, de sustentar. Por lo tanto, hablar acerca de que
de esta huida al desierto es hablar acerca de esperanza. Los primeros lectores tienen que haber advertido esperanza en este relato. Es interesante que siempre tenemos que tener presente que para que tenga sentido todo lo que estamos leyendo, eh, tiene que tener primero un sentido para los primeros lectores. Y por eso es que tenemos que buscar el ajuste para los primeros lectores primero, antes que para nosotros. Eso tiene que ver, perdón, con la metodología que hemos adoptado para este curso, que es de fondo histórico. Ok, algunos han querido ver acá un relato de la rebelión de Satanás en el cielo y esta cantidad de estrellas que se arrojan a la cantidad de ángeles que la han seguido. El texto no deja entrever lamentablemente aquello. Eso procede de una escuela de pensamiento que junta una cosa con otra y luego da una deducción que pareciera ser muy atractiva, pero que no tiene bases en el texto bíblico. Ese relato no proviene del texto bíblico de una rebelión en el cielo contra Dios, sino que proviene de segunda de Enoch 29, en donde se habla acerca de la rebelión contra Dios. Algunos dicen, no, pero la Biblia sí habla acerca de aquello. En Isaías 14:12 habla acerca del hijo, el lucero hijo de la mañana, y habla acerca de este ser que sería Satanás, que en algún momento fue perfecto. Sin embargo, el pasaje está hablando acerca del rey de Babilonia, y en ese contexto Isaías está usando un segmento de un poema babilónico a modo de burla de un rey que sí piensa que es total y absolutamente digno de honra, sin embargo es un ser caído. Lo mismo ocurre con el relato de Ezequiel, en donde se habla acerca del rey de Tiro. Identificar todas aquellas cosas, aquellos elementos con Satanás, es algo que el texto bíblico no lo hace nunca. El texto bíblico, al contrario, lo que hace es identificarlo con otras partes. Habla acerca de Satanás como la serpiente antigua y vincula el Apocalipsis con el Génesis. ¿Ok? Y eso es otro asunto muy diferente. Muy, pero muy diferente. Entonces, no se trata de aquello. ¿Ok? No se trata de aquello. El texto no nos da base para poder afirmarlo. No hay ninguna base para poder afirmarlo. Dicho sea de paso, la figura y la angeología del tiempo del Antiguo Testamento, donde están los pasajes de Isaías y Ezequiel, no consideran a Satanás como el archienemigo de Dios, sino como un hijo de Dios, como como un ángel que está al servicio de los planes de Dios. Eh, Hay una aparente contradicción cuando se habla acerca de que Dios incita a David a hacer un censo, y en otro pasaje de la Biblia dice que Satanás tienta a David para hacer un censo. No hay contradicción si entendemos de que para la mente judía, perdón, hebrea, en este caso, Satanás es un agente de Dios. Por lo tanto, no hay problema de entenderlo de esa manera. Por eso es que vemos que en el libro de Job se menciona a Satanás dentro de los hijos de Dios. ¿Por qué va a estar ahí delante de los hijos de Dios? ¿Por qué Dios se dejaría tentar, entre comillas, por Satanás? Porque Satanás no tiene la imagen dentro de la angelología veterotestamentaria, no tiene la imagen demoníaca que nosotros los cristianos sí le fuimos dando a través de nuestra teología. ¿Ok? Eso es parte de otra escuela de pensamiento. Eh, Podríamos ahondar en el tema, pero nos alejaríamos de Apocalipsis. Nos habla acerca de alas de águila, que nos hablan entonces acerca de los brazos sustentadores de Dios. Éxodo 19:4, Deuteronomio 32:11. Y nos habla de que este dragón arroja agua por su boca, ya no fuego, sino agua. ¿Por qué? El agua en Salmos 32, en Salmo 124 y en Isaías 43 es un símbolo de aflicciones, de tribulaciones. Entonces, el asunto constantemente nos está hablando acerca de que hay una preservación de todo aquello. Muy interesante. Vamos a ver si podemos seguir hablando acerca de esto. Ok.
Vamos a ir al capítulo 13 y vamos a tratar de terminar el 13 y el 14. Y vamos a correr para que no se nos caiga el internet. Dice la bestia, el verso 2. La bestia parecía un leopardo, pero tenía patas como de oso y fauces como de león. Tres animales claramente que son depredadores y no depredados. Es decir, habla acerca de la fuerza, de la, sí, de la fuerza o del arrastre imperialista que tiene esta bestia. Si entendemos de que el dragón es una figura de Satanás, por la descripción que aparece de él, esta persecución y todo, es una fuerza no humana, sino personal, pero mayor que un ser humano. Entonces, la bestia de la que comenzamos a leer ahora se ha identificado clásicamente con el emperador de Roma. ¿Ok? Estamos en medio del tema del culto imperial. Es importante entonces entender el contexto en el que se está moviendo todo esto. El dragón le confirió a la bestia su poder, su trono y gran autoridad. Una de las cabezas de la bestia parecía haber sufrido una herida mortal, pero esa herida ya había sido sanada. El mundo entero fascinado iba tras la bestia. Algunos han visto aquí la alusión a un relato conocido de la época, y es que el padre de Domiciano, Vespasiano, había sido herido en algún momento de gravedad, de mucha gravedad, en una de las campañas armamentísticas en la región de Judea. Había sido herido, habría abandonado el campo de batalla, se habría pensado que él estaba herido de muerte, sin embargo, se habría recuperado. Esta recuperación despertó la admiración de la gente. Como es un relato conocido, no es descabellado que lo hayan querido incorporar en la descripción de esta bestia, para identificarla todavía de forma más clara con el emperador de Roma. Y adoraba al dragón porque había dado su autoridad a la bestia. También adoraban a la bestia y decían, ¿quién como la bestia? ¿Quién puede combatirla? Y claramente, ¿quién podía combatir al imperio de Roma? Los partos algo hicieron, pero Roma en ese momento era invencible. A la bestia se le permitió hablar con arrogancias y proferir blasfemias contra Dios, y se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses, o sea, 3 años y medio. Estas blasfemias, y también las que nos habla anteriormente en el verso 1 acerca de los nombres blasfemos, tienen que ver con los títulos divinos que Domiciano se arroja sobre sí. Títulos divinos que están ahí presentes y que son, si usted quiere leer algo acerca de eso, lea Suetonio y 12 Césares. Es un texto histórico muy interesante que nos da a ver más o menos cómo es que se maneja este asunto de la adoración imperial. Es muy interesante. También se le permitió hacer guerra a los santos y vencerlos. Y se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Esa toda raza, lengua, pueblo y nación tiene que ver con toda raza, pueblo, lengua y nación dentro del imperio, que era el mundo conocido. Es el mundo conocido. A la bestia la adorarán todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida, el libro del Cordero, que fue sacrificado desde la creación del mundo. El que tenga oídos que oiga, el que deba ser llevado cautivo a la cautividad irá, el que deba morir a espada, a filo de espada morirá. En esto consisten la perseverancia y la fidelidad de los santos. Ok, avanzamos a la siguiente bestia. Después vi que de la tierra subía otra bestia. Algunos piensan, a ver, ¿cómo identificamos esta otra bestia? La identificación es relativamente sencilla. Avancemos. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hacía que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, cuya herida mortal había sido sanada. En Asia Menor existía una institución que se llamaba el Concilium. El Concilium era una institución que tenía un poder religioso y político y que obligaba a la gente, hacía que la gente se sometiera al culto imperial. Por lo tanto, muchos han interpretado con mucho sentido de que esta segunda bestia que ejerce su poder en presencia de la primera sería esta alusión al concilium que ejerce la coerción sobre los habitantes de Asia Menor para que adoren a la bestia. ¿Ok? También hacía grandes señales
milagrosas, incluso la hacer caer fuego del cielo a la tierra, a vista de todos, con estas señales que se le permitió hacer en presencia de la primera bestia. Engañó a los habitantes de la tierra, les ordenó que hicieran una imagen en honor a la bestia, que después de ser herida de espada revivió. Entonces, seguimos hablando acerca de este, de esta especie de milagro en la bestia, de revivir. Y las imágenes, clara alusión a lo que hacían los del concilio, que era hacer imágenes, las imágenes de Domiciano y ponerlas en distintos lugares para ser adoradas. ¿Ok? Se le permitió infundir vida a la imagen de la primera bestia para que hablara y mandara matar a quienes no adoraran a la bestia. Además logró que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, de modo que nadie pudiera comprar ni vender a menos que le llevara la marca, que es el nombre de la bestia o el número de ese nombre. En esto consiste la sabiduría. El que tenga entendimiento calcule el número de la bestia, pues es número de un ser humano. 666, interesante, llegamos al clásico 666. Ahora, los judíos consideraban de que cualquier persona que exigiera la adoración que le pertenecía a Dios era prácticamente un ser humano inferior, porque era infrahumano, era una bestia. A Domiciano, de hecho, se le conocía como la bestia. Y Domiciano, que también es parte de un mito popular del Nerón redivivo o el Nerón reencarnado, es parte también de la tradición en la cual a ciertos gobernantes tiranos se le llamó la bestia, por lo menos dentro de los cultos judíos y cristianos. Tener, por lo tanto, la marca de la bestia es tener la marca del emperador. Había una marca que posiblemente era el nombre del emperador, que se podía poner en la mano o en la frente, y era luego que cada persona quemaba una porción de incienso, es decir, cumplía con el culto imperial, se le marcaba de alguna manera para que supieran todos de que así había ocurrido y podía entonces comercializar, podía vender sus productos o podía ir y comprar en ciertas áreas. En Éfeso había un área donde se encontraba un gran centro comercial y era exigible para poder participar de las actividades bursátiles o, perdón, económicas de ese lugar, la marca de la bestia, el haber acreditado que se había dado adoración al emperador. Eso tiene mucho sentido y se aleja de códigos de barra y chips debajo de la piel. Dice, y habla acerca del número 666. Algunos han querido usar un método que se llama gematría, que es asignarle un valor numérico o sea, un valor eh, claro, numérico a los nombres de ciertas personas. En este caso, algunos han calculado el número y han dicho el número de la bestia es el número de una persona, es el nombre de una persona. Y han hecho el cálculo y les ha dado Nerón César, eh, utilizando gematría, asignándole a cada una de las letras de Nerón, en este caso solamente a las letras, a las consonantes, sin vocales, asignándole un número y ha dado 666. ¿Podría haber sido ese el ejercicio que hicieron los primeros cristianos? Sí, podría haber sido ese el ejercicio. ¿Cómo podría haber sido otro el ejercicio? No lo sabemos a ciencia cierta. Algunos han hecho cálculos y han dicho que es Hitler, otros han hecho otros cálculos y han dicho que es Bill Gates, otros han hecho otros cálculos y han puesto, otros han dicho que es Obama, etcétera. Es increíble. Lamentablemente, aunque yo no quiera ponerme en contra de la escuela futurista, la mayoría de esos excesos han provenido de esa escuela de pensamiento, lo que a mí me produce un poquito de dolor, puesto que conozco gente futurista que ama mucho al Señor. Sin embargo, también la mayoría de los que conozco y que aman al Señor son bastante más moderados en su forma de interpretar estas cosas. Ok, y nos metemos al capítulo 14. Luego miré y apareció el Cordero. Estaba de pie sobre el monte de Sión en compañía de 144,000 personas que llevaban escrito en la frente el nombre del Cordero y de su Padre. Ya no el nombre de la bestia, que es una marca que estaba en su frente o en la mano, sino el nombre del Cordero y de su Padre. Oí un sonido que venía del cielo como el estruendo de una catarata y el retumbar de un gran trueno.
El sonido se parecía al de músicos que tañen sus arpas y cantaban un himno nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes de los ancianos. Nadie podía aprender aquel himno aparte de los 144.000. Recuerda que los 144.000 es un número simbólico para representar la totalidad de los redimidos del Señor. Estos se mantuvieron puros sin contaminarse con rituales sexuales. Ya usted sabe, las religiones de la época en Éfeso, en Corinto, en todo el imperio, tenían énfasis sexuales. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va, fueron rescatados como los primeros frutos de la humanidad para Dios y el Cordero. No se encontró mentira alguna en su boca, pues son intachables. Claramente acá hay un elemento que es superlativo. Encontrar personas intachables, que no hayan hablado mentira, es hablar prácticamente de no seres humanos. Tal vez pudiéramos hablar aquí en ese sentido de seres que han sido redimidos. Es decir, al ser redimidos se les es de acuerdo a una teología no testamentaria, y he evitado hacer teología en este curso, pero teológicamente pudiéramos hablar de aquellos que se les ha sido imputada la justicia de Cristo. Y en ese sentido, sí, la descripción de seres humanos como intachables pudiera ser, tener sentido. Ok, avanzamos. Luego vi a otro ángel que volaba en medio del cielo y que llevaba el evangelio eterno para anunciarlo a los que viven en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Gritaba a gran voz: teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales o las fuentes de las aguas. Nos oía un segundo ángel que gritaba: ya cayó la gran Babilonia, la que hizo que todas las naciones bebieran el excitante vino de su adulterio. Babilonia, en este contexto, es Roma. ¿Ok? Le seguía un tercer ángel que clamaba a grandes voces: si alguien adora a la bestia y a su imagen y se deja poner en la frente o en la mano la marca de la bestia, beberá también el vino del furor de Dios. Pensé que se había caído. Quien la copa de su ira está puro, no diluido, será atormentado con fuego y azufre en presencia de los santos ángeles y del Cordero. El humo de ese tormento sube por los siglos de los siglos, no habrá descanso ni de día ni de noche para el que adore a la bestia y su imagen. Aquí hay una clara condenación sobre aquellos que han sometido su corazón, su mente, han transado, han decidido no seguir a Cristo, no ser fieles a sus ideales, sino que han ido en pos de esta bestia que es seductora. Hay una palabra de condena. En esto consiste la perseverancia de los santos, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús. Entonces oí una voz del cielo que decía: escribe, dichosos los que de ahora en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, ellos descansarán de sus fatigosas tareas, pues sus obras los acompañan. Aquí hay una palabra claramente de esperanza. Dichosos de los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Y esa es una palabra de tremendo aliento para la iglesia que está siendo atormentada. Dichosos son ellos que mueren en el Señor. De allí en adelante ellos descansarán. La palabra griega para descansar en realidad aquí es como recibirán nuevas fuerzas o tendrán una nueva vida, serán vivificados. Ese es el sentido del original en el griego. Y de sus fatigosas tareas, o sea, de toda su ardua labor, pues sus obras los acompañan. Y luego aparece la última parte del capítulo 14, que es una parte un tanto, tiene algunos matices un tanto complejos. Aparece una nube blanca sobre la cual estaba sentado alguien semejante al Hijo del Hombre. En la cabeza tenía una corona de oro y en la mano una hoz afilada. Entonces salió del templo otro ángel y le gritó al que estaba sentado en la nube: mete la hoz y recoge la cosecha, ya es tiempo de cegar, pues la cosecha de la tierra está madura. Así que el que estaba sentado sobre la nube pasó la hoz y la tierra fue cegada. Del templo que está en el cielo salió otro ángel que también llevaba una hoz afilada. Del altar salió otro ángel que tenía autoridad sobre el fuego y le gritó al que llevaba la hoz afilada: mete tu hoz y corta los racimos del viñedo de la tierra, porque sus uvas ya están maduras. El ángel pasó la hoz otra vez sobre la tierra, recogió las uvas y las echó en el gran lagar de la ira de Dios. Las uvas fueron exprimidas fuera de la ciudad y del lagar salió sangre, la cual llegó hasta los frenos de los caballos en una extensión de 300
kilómetros. Ok, algunas cosas. Algunos han pensado de que la primera ciega tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia y la segunda ciega con la condena eterna. Esta división no está clara en el pasaje que acabamos de leer y es mejor entenderla simplemente como actos del juicio de Dios sobre la tierra. No se está identificando ni una cosecha con un grupo de personas ni otra cosecha con otro grupo de personas. Simplemente el pasaje está hablando acerca del juicio de Dios sobre la tierra en el tiempo que ha sido determinado. Y yo de pequeño escuché la interpretación del verso 20, esa de la sangre hasta los frenos de los caballos, o sea, hasta esta altura de los dientes, por una extensión de 300 kilómetros. Me la explicaron como una gran guerra en donde Dios destruiría a toda la gente que estaba en su contra y su sangre sería tan abundante que llegaría a esta altura de los caballos, o sea, más o menos como 1,5 metros de altura por 300 kilómetros o 370 kilómetros de extensión. Era una idea que me robaba la paz. Sin embargo, no podemos interpretarlo de forma literal. Sobre todo los literalistas tendrán graves problemas en encontrar en Palestina una extensión como tal, que muchas veces se identificó con Megido, que tenga esa dimensión de 370 kilómetros. Pareciera que su significado es otro, es simbólico. ¿Ok? Los problemas técnicos que hemos tenido no se imaginan lo graves que han sido y esperamos en el transcurso de la mañana o tal vez mañana tener la siguiente clase. Esta es el resumen de la 8 y la 9, la siguiente sería la 10 y la 11 para culminar el próximo lunes con la clase en vivo. Tengan sus preguntas a la mano y si quieren desde ya pueden ponerlas ya en el Facebook de Seminario del Pacto y podemos ir conversando durante estos días anteriores al final, donde vamos a explicar cómo va a ser el trabajo del ensayo. ¿Les parece? Que Dios les bendiga. Nos estamos viendo. Bye.